Bien, buenas tardes. Gracias por el ánimo y estar aquí. A esta hora ya empieza a ser difícil estar presente en un congreso. Yo creo que el espíritu de retomar la presencialidad nos tiene acá, contentos. Antes de la pandemia, a esta hora, un día jueves, quedaban solo los valientes. Yo veo que hoy hay muchos valientes y debe ser las ganas de estar aquí presente. En primer lugar, agradecer a la doctora Benilde, porque estamos aquí gracias a ella. En lo personal, Estefano y yo estamos aquí gracias a ella, y creo que todos estamos gracias a ella. Este congreso viene empujándolo de hace 2 años, y la pandemia lo impidía, y ella insistía en que tenía que ser presencial. Y miren, aquí estamos gracias al esfuerzo de ella. Muchas gracias, Benilde, por ese empuje y por hacer que estemos aquí. Esta mesa no vamos a moderarla entre los dos ponentes que somos, con el fin de optimizar los tiempos. Entonces voy a presentar al doctor Stefano Basilico. El doctor Basilico es médico funcionario de la Clínica del Lavoro en Milán, es médico del trabajo, toxicólogo, es director de la Maestría Internacional de Medicina Ocupacional de CENEA y la Universidad de Girona, y con él hemos estado trabajando desde hace unos 7, 8 años quizás, y hemos encontrado que tenemos un punto común, quizás porque gran parte de mi formación de ergonomía también se ha hecho en la Clínica del Lavoro en Milán, y la ergonomía y la toxicología tienen un punto en común que es poco conocido y poco trabajado. Y hemos discutido muchas veces con Estefano. Sí, es así, efectivamente. Este punto en común es que tenemos que aplicar el principio de la dosis, que parece estar relacionado concretamente mucho más con el riesgo químico, pero al final vamos a aplicar el principio en todas las evaluaciones de una enfermedad. A la hora de hipotizar o de comprobar o de rechazar una hipótesis de nexo causal laboral, en este caso de una enfermedad. Y con algunos casos concretos iremos analizando todos estos cuadros, porque es importante siempre pensar que tenemos una postura aplicativa, es decir, hay que tener un conocimiento importante, una base científica, pero en el momento donde tenemos que actuar, el profesional utiliza todo este conocimiento, que sigue desarrollándolo en toda su trayectoria profesional, para luego llegar a unas conclusiones firmes. Este es un poco el tema. Iremos aplicando el principio en cuadros aparentemente lejanos entre ellos, pero que al final van a ser tratados con la misma postura y con el mismo racionale, como se dice en estos casos. Bien, yo creo que con esta introducción damos paso, Estefano. Comenzamos sí, con la primera. Voy allí. Sí, mejor. Para comentar. Básicamente pues están filmando y así. Lo que hemos comentado antes, vamos a aplicar el principio de la dosis, es decir, la inmortal enseñanza de Paracelso, en casos distintos entre ellos aparentemente, pero que requieren la misma postura. Porque al final vamos tratando una enfermedad profesional. Si tenemos que comprobar si la enfermedad está relacionada efectivamente con un trabajo, según la definición de la Real Academia, tenemos que seguir unos criterios científicos y seguir un racional muy preciso. Porque al final sigue siendo válido lo que intuyo y lo que declaró el maestro Luigi Devoto. El médico del trabajo tiene un enfermo específico, que es el trabajo mismo, porque la gente empieza a trabajar siendo sana y luego enferma. Por lo tanto, tenemos que curar el trabajo, evaluar el trabajo para individuar los puntos críticos y aconsejar unas mejoras, en el sentido de una alianza importante entre el mundo empresarial, el mundo sindical, los trabajadores y el mundo científico y biomédico. Al final, el itinerario lógico es el análisis del trabajo, análisis de las tareas divididas encima en actos elementales para individuar verdaderamente el punto crítico de una tarea, analizar el lugar de trabajo, luego identificación de los agentes o situaciones de peligros en sí mismas, es decir, un potencial peligro, y luego
Todo esto supone dos tipos de mirada. Una mirada preventiva a la hora de aconsejar mejoras y prevenir que puedan ocurrir enfermedades o que tengamos unas epidemias de cuadros. Si vamos a una mirada retrospectiva, por lo contrario, podremos analizar la existencia posible de un nexo casual y un aprendizaje de cara al futuro para evitar posiblemente que se repita un fenómeno análogo. Y al final, la toxicología en este caso es un paradigma muy valioso. El peligro está relacionado con las características intrínsecas de un agente químico, el riesgo sigue a la exposición y la prevención es todo lo que yo puedo actuar prácticamente a la hora de prevenir todo esto. Porque al final el mismo agente químico puede provocar efectos muy distintos entre ellos. Por ejemplo, muy clásico, la diferencia entre un efecto agudo y crónico, y es el mismo agente. Por lo tanto, las condiciones de exposición, el tamaño, la duración y todo, es el punto clave. Es lo que vamos a evaluar concretamente. El principio es este. Estaremos en deuda toda la vida y más con este genio que tuvo esta intuición. Porque al final el umbral de dosis es un principio que para nosotros es increíble. Podemos llegar a un principio que vale para una terapia, claro, vale en el caso de los valores límites que no se quedan en los agentes químicos, sino valen por el ruido, para el levantamiento de cargas, etc. Es decir, es un principio holístico en el campo de la medicina del trabajo que vamos a aplicar. Al final, el legado de Paracelso es que vamos a analizar las tareas, la exposición, para quedarnos por debajo de un límite que sabemos es el confine entre un efecto o un no efecto. Al final, todos estos racionales son los internacionales. Al final, porque ¿cuál es el problema? Cualquier enfermedad puede ser idiopática, es decir, espontánea, o tener una causa concreta. Poder identificar con certidumbre una causa concreta requiere la aplicación de un principio firme, un principio científico, un método científico, porque si no, no llegaremos nunca a comprobar la existencia de un nexo casual. En el caso de los agentes químicos, características propias, una análisis clínica y laboral, me ha gustado muchísimo lo que ha comentado la colega anteriormente, tenemos que recoger una análisis al mismo tiempo clínico y laboral. Los dos aspectos tienen que viajar completamente en paralelo en ese sentido. Luego, el cuadro clínico puede ser típico, menos típico, etcétera, etcétera. Porque al final la medicina del trabajo tiene una larga serie de agentes químicos, en este caso relacionados con patologías muy conocidas. A veces tenemos el problema de la concausa. Por ejemplo, un cuadro opaco puede ser si yo tengo un sujeto con una enfermedad de Parkinson, que es un cuadro idiopático, y está expuesto a manganeso, que puede provocar un cuadro clínico que es muy parecido. Tendré que evaluar si la exposición a manganeso, el tamaño, la duración, puede afectar un cuadro de parkinsonismo mangánico o encima empeorar un cuadro de Parkinson idiopático. En este caso tendríamos una situación bastante compleja que tendremos que analizar con un criterio extremadamente firme. Al final tenemos que hacer un análisis individual en el sujeto, un análisis laboral con muchísimo cuidado. Luego tendremos que considerar el síndrome objeto de una evaluación, con todo lo que ya hemos comentado anteriormente de la dificultad del registro, la colección de los datos, porque lo que no se registra no existe, es verdad, esta es una plaga, porque al final necesitamos de números
para individuar un trend, un porcentaje, una mejora, un empeoramiento, etcétera, etcétera. Al final, ahí vamos a decidir si el nexo existe o no existe, y luego tendremos que preparar un informe que puede ser judicial, si estamos en frente de un juez, puede ser un informe técnico, etcétera, etcétera. Al final, los criterios son muy simples aparentemente, pero tenemos que seguirlo de una manera extremadamente rigurosa. La patología tiene que ser típica o, aún más, si es así, patognomónica de la exposición. La exposición tuvo que ser suficiente en duración, en tamaño. Esto vale para un cáncer, para una intoxicación o para un trastorno musculoesquelético. Vale de la misma manera. Luego, si tenemos una latencia suficiente, es decir, desde la exposición, cuánto tiempo ha pasado o desde el inicio o desde el cese a veces, porque tenemos cuadros distintos según el tipo de agentes de oxidación peligrosa. Y todo esto, en el caso típico, por ejemplo, de la toxicología laboral, todo esto tiene un enlace muy importante con la medicina legal. Este es el instituto de nuestra universidad, y en la frontal pone la medicina bajo la mirada de la ley, en latín, claro, pero es así, y yo creo que verdaderamente todo esto es muy verdadero, es muy realístico. De hecho, yo voy a presentar luego como paradigma un caso donde trabajé como experto en un juzgado. También aquí les tiene una experiencia importante en este campo, y todas estas evaluaciones muchas veces llegan en un aula de tribunal, porque al final tenemos un tema de indemnización y luego posiblemente un problema de perfil de responsabilidad. Y en este caso tendremos que referirnos al conocimiento de la época donde tuvo lugar la exposición y no el conocimiento de ahora, lo que supone un problema añadido. Pensando en un cáncer y a una latencia, tendremos que reconstruir un escenario de exposición bastante lejano en el tiempo. Pensamos en un mesotelioma pleural que llega hasta un medio siglo de latencia. Todo esto da una idea clarísima de la entidad y de la magnitud de este problema. Al final, la epidemiología. Doll y Pitto hace más de 40 años afirmaron, sobre la base de unos datos epidemiológicos, que del total de los cánceres, los que tienen causa laboral vale un 4%. Y pensando a los porcentajes relativos de la época entre asbestos y aminas aromáticas, queda clarísimo el primato del pulmón y de la vejiga urinaria, porque en aquella época las dos plagas eran estas. Esta atribución ha sido criticada a lo largo de las décadas por infravalorada, pero al final unas reevaluaciones epidemiológicas más recientes, de hace 5 o 6 años, confirmaron este 4%, que parece poco, pero no es poco en términos absolutos. Con lo que ya hemos comentado del aspecto clave del registro. Sin registro siempre faltarán datos, siempre faltarán evidencias y siempre faltarán conocimientos para seguir mejorando nuestras estrategias preventivas. Estas son las dos publicaciones clave en este sentido. Vamos a analizar como paradigma un caso concreto. En este caso, un cáncer pulmonar de supuesto origen laboral relacionado con exposición a asbesto. Es un paradigma importante porque el asbesto sigue siendo un problema importante. En este caso ha sido un varón, falleció 2 años después del diagnóstico, se jubiló 10 años antes del diagnóstico de cáncer, ha trabajado siempre en el sector metalúrgico.
Os adelanto un tema importante: este señor nunca en su vida, nunca jamás ha sido fumador. Este es muy importante porque la sinergia entre el hábito tabáquico y la exposición a asbesto en lo que se refiere al cáncer pulmonar y no al mesotelioma pleural está aclarada. El mesotelioma no, el mesotelioma se escapa de cualquier lógica en ese sentido y lo veremos más tarde. El amianto, todos sabemos lo que es. En Italia este año serán 30 años de la prohibición total de explotación, utilizo y todo. En España todo esto ha sido un poquito más tarde, pero aquí estamos. En todo el mundo muchos países están renovando, implementando las leyes en temas de amianto, que es un grupo de materiales distintos entre ellos, con un distinto número de CAF, etc. Encima se especula que pueden existir unos amiantos menos peligrosos que otros, pero de momento estamos considerando que son todos peligrosos de la misma manera. Tenemos muchísimas publicaciones donde se habla de amianto. Al final, muy importante, es un cancerígeno epigenético, puede producir dos tipos de cánceres distintos, siempre con el mismo órgano diana, pero el tejido es distinto. Uno es la pleura y no es dosis dependiente, y el cáncer pulmonar en sí mismo es dosis dependiente, sigue el principio de la dosis cumulativa, lo que nos ayuda muchísimo a la hora de hacer un cálculo, a la hora de estimar con precisión la exposición que tuvo lugar anteriormente y llegar a una conclusión de sí o no de causa laboral del cáncer. Tenemos un valor límite de exposición que es de 100 fibras litros, la norma europea en este caso. Cuidado con un tema: el asbesto es un contaminante ubicuo porque es un material natural. Por lo tanto, tendremos un valor de 2 fibras litros en el ambiente de vida como nivel que tenemos que alcanzar encima después de una limpieza ambiental o de una recuperación ambiental de un edificio contaminado con asbesto, porque fue construido cuando la utilización del asbesto era lícito, y por lo tanto tenemos que gestionar un problema importante. Antes un cuadro de asbestosis y luego de cáncer pulmonar. La asbestosis es la fase previa, casi inevitablemente. El principio requiere una exposición de larga duración, niveles elevados de exposición, una larguísima persistencia de las fibras que duran muchísimo, epigenético, y luego desde la fibrosis una evolución mala al cáncer. En este caso, cuidado con el hábito tabáquico, ya lo hemos comentado. ¿Por qué tenemos que pensar en el diagnóstico? En el caso del cáncer pulmonar es una enfermedad comunísima. Por desgracia, es una de las causas más importantes de muerte en los países industrializados. Por lo tanto, a este nivel, identificar una causa concreta puede ser bastante complicado, y todo esto requiere un enfoque y una postura extremadamente rigurosa. En este caso del amianto, todos los 4 o 5 tipos de cáncer conocidos pueden estar relacionados con la exposición al amianto. El fumo de cigarrillo, lo mismo. Por lo tanto, ya esto supone un tema muy importante. Y tenemos un efecto multiplicador. Al final, cuando hemos hablado de la necesidad de una cuidadosísima reconstrucción del historial laboral y clínico en su conjunto, todo esto es aún más importante, más paradigmático, en el caso de un cáncer pulmonar donde yo sospecho por lo menos una causa profesional. Esta dosis cumulativa, siendo que el asbesto es un material que dura al infinito, tiene que ser calculada a lo largo de toda la trayectoria profesional del trabajador. Y
tenemos un número, afortunadamente, lo que nos permite utilizar una herramienta práctica a la hora de hacer esta evaluación. El principio es una fibra centímetro cúbico de aire, en este caso, en 25 años, o la mitad si vamos a evaluar un tiempo más reducido y una exposición más amplia. Por lo tanto, tenemos una relación exquisitamente matemática. En este caso, la análisis laboral de este señor confirmó las tareas con exposición a amianto puntualmente, en una época donde el utilizo del amianto era totalmente lícito. Por lo tanto, en este momento estamos evaluando el nexo causal. Luego, siendo que este tema fue objeto de un juzgado y tuvimos que proponer al juez una evaluación de responsabilidad, tengo que decir cuál era el conocimiento en los años 60 y el nivel de exposición, por ejemplo, y las precauciones que tenían que ser respetadas. Es decir, se hizo todo lo que era posible teniendo en cuenta el conocimiento de la época o no. Todo esto supone un posible perfil de responsabilidad a nivel judicial, por ejemplo. En este caso, pero nos quedamos en el principio de la evaluación del nexo de causa. Ha trabajado siempre en la misma empresa en 3 décadas, lo que ha facilitado en este caso porque ha sido un trabajo menos complicado si tenemos que buscar una empresa que ya no existe, un cuadro distinto, todo lo que se ha comentado en la mesa anterior. El trabajo concretamente era una construcción y mantenimiento de dispositivos eléctricos donde el amianto estaba utilizado por doquier. Al final, y trabajando con ingenieros en este caso, ingenieros de producción, lo que me permite destacar la relevancia del trabajo en equipo. Toda esta evaluación requiere la participación del médico, del químico, del ingeniero, etcétera, etcétera, para llegar a una conclusión firme y compartida. Y los profesionales tienen que encontrar un idioma común y sentarnos alrededor de una mesa y compartir nuestros conocimientos, lo que no es siempre fácil, pero hay que conseguirlo por fuerza. Al final hemos dividido la exposición directa e indirecta, refiriéndonos al total de las horas laborales en un año. Hemos individuado una tarea la más relevante en términos de porcentaje de actuación, no menos que como relevancia de la exposición, con un promedio bastante amplio, teniendo en cuenta que ahora el valor límite son 100 fibras litros, allí estamos en un punto de 5.000, por lo tanto era otra época, pero todo esto sigue siendo importante a la hora de pensar a un nexo casual. Otras tareas con exposición indirectas o tareas menos importantes desde el punto de vista numérico, pero que concurren en el total de la exposición, siendo que vamos a una dosis cumulativa, por lo tanto todos los elementos son importantes. Esta es la fórmula, la herramienta de cálculo que se utiliza y está también utilizada, por ejemplo, por parte del Instituto Nacional de los Seguros de Italia a la hora de decidir si tenemos que indemnizar un cuadro clínico, por ejemplo. Y nos permite, aplicando esta fórmula, de llegar a una conclusión firme. Vamos a una conclusión de todo este caso. La exposición estimada ha sido de 0,83 fibras por centímetro cúbico de aire, pensando a la dosis cumulativa que sabemos estar capaz de provocar un cáncer pulmonar. El diagnóstico es compatible, es decir,
puede estar relacionado con la peligrosidad del amianto en sí mismo. El amianto puede provocar este tipo de tumor. El diagnóstico después de 10 años de la jubilación, es decir que teniendo en cuenta el total del periodo de exposición y la latencia, también la latencia es compatible. Es decir, 2 de las patas del taburete las tenemos. Puede ser la causa y tenemos una latencia. Falta de evaluar la tercera pata, muy importante, que es el tamaño de la exposición. Es decir, si la dosis en este caso soporta la tesis. En este caso, un promedio de exposición de 0,8 fibras por metro cúbico por año y por 31 años, vamos a una dosis cumulativa que es prácticamente análoga a los 25 fibras por centímetro cúbico. En este caso, tuvimos que comparar este valor. En este caso, la comparación fue casi automática, fue muy simple, y la conclusión ha sido que en este caso el nexo causal estaba clarísimo. Este es un caso, entre comillas, afortunado, porque todo ha sido muy lógico y muy simple. En otros casos tuvimos que gestionar casos que eran aparentemente clarísimos, pero analizándolo bien no fue así. En este caso, también debido a la necesidad de una más rapidez y todo, hemos elegido un caso más directo. Pero pensando en fomentar el espíritu crítico, siempre y sobre todo en clases o en seminarios, presentamos más a menudo casos donde el nexo, curiosamente, no fue identificado, porque al final tenemos que siempre destacar la relevancia de no quedarse nunca jamás en la superficie de los problemas, porque al final tenemos que ser siempre rigurosos en afrontar todas estas evaluaciones. Muchas gracias por la atención. Dejo la palabra a Aquiles por su parte. Gracias. Muchas gracias, doctor Basílico. Vamos a seguir la dinámica de la mesa anterior y vamos a dejar las preguntas para el final. Solo el HDMI, yo creo. No hace falta para el pasador. El pasador sí, mejor. Y para el sonido también lo puede ser. Vale, pero sí puede por aquí, ¿no? Sí, pero tiene otra ranura en el otro lado. Sí. Bueno, como que usted quiera por aquí. Sí, es mejor pasador aquí, ¿sabes? Y hay que ser. ¿Puede salir en los vídeos? Pero no es necesario que los vídeos tengan sonido. No, vale. Entonces vale. Pues ya estamos. Bien, vamos a comenzar esta segunda parte. Vamos a hablar de ergonomía y dosis, algo que parece que está muy alejado de la ergonomía, pues ya lo comentamos anteriormente, no es así, tenemos ese punto en común y vamos a ahondar un poco en esta materia. Con el ánimo de que sea útil para todos los asistentes, tengo entendido que hay algunas personas de Colombia, gracias, Colombia por allá, de Costa Rica, aquí estás, ¿y hay algún otro país? Venezuela,
Vale, ok. Básicamente porque yo voy a hacer referencia a algunas disposiciones normativas técnicas de carácter internacional que han sido traspuestas en muchos de estos países. Entonces voy a también hacer referencia a nuestros compañeros que nos visitan, porque en algunos de esos países está pasando un poco lo mismo. Entonces voy a hacer referencia en especial a esos países. Bien. Necesito un poco del tiempo antes de llegar a los casos que tengo preparados, dar unos antecedentes preliminares para que entendamos el contexto de una correcta gestión de riesgos ergonómicos. El modelo de gestión de riesgo todos lo conocemos. Lo único que nosotros hemos hecho diferente de este modelo de gestión de riesgo es separar la priorización y la intervención del control de riesgos, básicamente porque es en esa etapa donde construimos mapas de riesgos que nos permiten a nosotros conocer más en detalle lo que está sucediendo en esa empresa, en esa área o en esa línea. Y por eso le hemos puesto ahí nuestro nombre, básicamente porque hemos hecho este cambio y porque las herramientas que vamos a utilizar, en este ciclo de gestión de riesgos están definidas, son normativas técnicas de carácter internacional. Vamos a comenzar haciendo una aclaración que este modelo de gestión tiene como principal base nuestra legislación, la legislación española, el Real Decreto 487, en el cual, el Reglamento de los Servicios de Prevención, en la cual el procedimiento para la evaluación de riesgos ya viene recogido. Este reglamento del año 97 ya mencionó el año 97 las normas UNE que en materia de ergonomía no teníamos. Mencionaba la guía del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene y en ese momento, año 97, tuvimos, porque aparece la de manipulación manual de cargas y fue la única. También mencionaba normas internacionales y en materia de ergonomía no existían en los temas que vamos a ahondar ahora. Y como en algunos de los peligros ergonómicos que tienen el potencial de generar un efecto no deseado, llámese patología musculoesquelética, no teníamos norma UNE, no habían guías del instituto, no habían normas internacionales, en ausencia de la anterior, cada uno de nosotros hacía lo que buenamente podía / quería. Hoy ya no es así, la ciencia avanza, como dicen, y quien no avanza retrocede. Hoy tenemos normativas UNE en todas estas materias. Guías del instituto, no, se quedó la guía técnica ahí en el tiempo, en el espacio, tuvo una pequeña actualización, pero desde mi punto de vista, que es técnico, está completamente obsoleta. Normativas internacionales, tenemos normas internacionales en estas materias, que son básicamente las mismas que las normas UNE, por lo tanto, en ausencia de los anteriores, ya no tendría ningún sentido. No tendría, lo digo en condicional, porque sabemos lo que pasa aquí en España, y lo que pasa en Colombia y lo que pasa en otros países. Bien, hecha esta aclaración, nos vamos al modelo de gestión. Hoy tenemos un instrumento que nos permite la correcta identificación de peligros ergonómicos. ¿Qué entendemos como peligro ergonómico? La característica de la tarea que tiene el potencial de generar un efecto no deseado. El efecto no deseado más importante que tenemos en las empresas son las patologías musculoesqueléticas. Ya las estadísticas las conocemos todos, por lo tanto no voy a insistir en eso. Lo interesante de este documento es que tiene una herramienta para hacer la correcta identificación, tiene una validez entre observadores, por tanto todos podríamos aplicarla y nos daría el mismo resultado, algo que parece evidente pero no es tan evidente en materia de ergonomía. Y además tiene otro instrumento que es la estimación de riesgos, para que mediante la estimación yo vea cuándo es necesario continuar con el ciclo de gestión. Porque es probable que yo esté expuesto al peligro, pero el riesgo está controlado. Por tanto, no debería seguir en este ciclo de gestión. Cuando estoy hablando de riesgo, estoy hablando de la probabilidad de que ese evento no deseado se materialice. Y hoy nosotros podemos hablar, gracias a estas normativas internacionales, en términos de probabilidad matemática. Otro elemento interesante de este documento ISO es que ha sido traspuesto en muchos países de Latinoamérica. Siguiendo la línea de la colega de la mesa anterior, voy a aprovechar también de hacer algunas críticas constructivas, veréis que no estamos nosotros. En España no ha sido traspuesto este instrumento de gran utilidad.
El primer país que lo hizo fue Colombia, felicitaciones a Colombia, porque lo transpuso en castellano, que era importante en Latinoamérica, y además está gratuito. Yo vengo llegando a El Salvador, este documento lo trabajé el mes pasado en El Salvador, gracias a que Colombia lo tiene gratuito y evidentemente en castellano. Nosotros no lo tenemos, pero siguiendo nuestra legislación es un instrumento norma técnica internacional. Por lo tanto, evidentemente la podemos usar. Cuando el peligro que yo he identificado cae en la categoría de riesgo no controlado, voy a la evaluación analítica del riesgo. Y aquí tenemos una serie de normativas europeas que han sido traspuestas como normas UNE. He puesto las más importantes, la de manipulación de carga, etc. Hay una que no es UNE ni europea, que es la ISO 11228 de empuje y tracción de cargas, que lamentablemente no ha sido traspuesta en España, con lo cual nos deja sin una herramienta para poder evaluar lo que la ley nos dice. La ley dice, el Real Decreto 487 de manipulación de cargas, dice que hay que evaluar también el empuje de un traspaleta, también la tracción de una camilla. Pues no tenemos una norma UNE, pero tenemos una norma ISO. Seguimos en el marco legislativo español. Estas herramientas, estas normas tienen en su interior un instrumento de evaluación de riesgos que fue desarrollado por centros de investigación. Por citar la que está primero, la manipulación manual de cargas, en realidad es de levantamiento y transporte manual de cargas, tiene en su interior el método NIOSH, que fue desarrollado por el Instituto NIOSH, específicamente por la unidad de Cincinnati, donde estaban y están los especialistas en esta materia, que vienen trabajando hace más de 40 años. Y dada la validez epidemiológica del instrumento, se recoge y se transforma en una norma técnica europea, por tanto española, y una norma técnica ISO. Estas que están mencionadas aquí también son normas técnicas ISO. Al hablar de normas técnicas ISO, hay que entender que estamos hablando de instrumentos aprobados por 162 países, que son los miembros de ISO, con sus representantes técnicos. En materia de ergonomía está el Comité Técnico 159, con el grupo de trabajo número 4, que elabora estas normas. Y de hecho nos acompaña aquí el representante español, el profesor Enrique Álvarez, que viajaba a esas reuniones, ya no está viajando creo, lo hace por videoconferencia, y él va a esas reuniones como delegado español, no representante. Y discute con el delegado italiano, inglés, japonés, norteamericano, y después de 5 o 7 años de discusión, sale a la luz una norma de este tipo, en base a la evidencia científica. Disculpad, pero me acabo de bajar del avión, vengo llegando a El Salvador, y estaba dando clase allá y parece que la voz no me acompaña mucho. Solo a modo de ejemplo, para entender después lo que vamos a hacer con el nexo causal, voy a citar una de las normas, que es norma europea, es norma española y es norma ISO. ¿Y qué dice la norma ISO sobre la evaluación del trabajo de la extremidad superior? Lo voy a decir de esa forma, para no usar un concepto que ha sido muy maltratado por los técnicos, que es la evaluación del trabajo repetitivo. Mejor voy a hablar del trabajo de la extremidad superior. ¿Y qué me dice esta norma? Yo, norma, te doy una guía de identificación y evaluación de los factores de riesgo asociados a esta problemática y me menciona un método. Este método específico fue desarrollado en la clínica El Laboro. Después de 10 años de investigación se obtuvo la primera publicación. Y la misma norma ya tiene el análisis epidemiológico del propio método, en la cual vemos, no quiero entrar en detalles, sino que quiero que lo contextualicemos, el grupo de trabajadores no expuestos que contrajeron una patología musculoesquelética. ¿Qué puntuación tenían este método? ¿Y en qué momento la puntuación de los trabajadores expuestos empezó a ser relacionada con patología? Lo he dicho muy simple, no me puedo explayar, pero lo que quiero que veáis es que en base a una evidencia científica se ha determinado a qué nivel la exposición, la dosis acumulada, empieza a generar patologías musculoesqueléticas.
Nosotros en ergonomía y específicamente en mi campo de actuación en biomecánica, hablamos de sobrecarga biomecánica, que es más o menos lo mismo que mencionaba el doctor Basílico en este ámbito. Y gracias a estos estudios, pues se ha podido establecer una ecuación de regresión lineal que me permite a mí, ante un nivel de riesgo medido de sobrecarga biomecánica, determinar la probabilidad de patológicos. Cuando hablo de probabilidad de patológicos estoy hablando de qué probabilidad tengo yo de contraer una patología o cuántos de nosotros nos vamos a enfermar, porcentaje, expuestos a las mismas condiciones laborales. Priorización de la intervención, solamente los mapas de riesgo, poco para que entendáis por qué lo hemos sacado de ese ciclo gestión. Aquí tenemos mucha información útil para empezar a controlar los riesgos, porque yo ya tengo identificado los factores de riesgo, gracias a estas metodologías, que contribuyen más en ese nivel de riesgo. Y son los factores de riesgo que tengo que ir a rediseñar o a controlar para reducir ese nivel de riesgo. Aquí, por ejemplo, tenemos una empresa cliente nuestra de Ecuador y es una línea de producción de una planta avícola y estamos viendo los niveles de riesgo y ese numerito lo podríamos transformar en probabilidad de patología de cada uno de esos trabajadores. Y ya estamos llegando al tema que me interesaba, control de riesgos. Aquí en este control de riesgos hay un programa de vigilancia médica en el cual todo trabajador expuesto al peligro ergonómico, biomecánico, entra en el programa de vigilancia médica. Se deberían hacer estudios de nexo causal. Yo no lo voy a enfocar desde el punto de vista legal, que evidentemente es importante, y de hecho Estefan mencionó algunos juicios en los cuales me ha tocado participar, que ha sido tema legal. Yo lo voy a enfocar más desde el punto de vista de la gestión de empresa, porque yo necesito en la empresa saber si ese puesto de trabajo está enfermo, como se dice muy bien en Italia, que lo entendemos así, porque si está enfermo, evidentemente este trabajador va a ser indemnizado, pero si está enfermo yo necesito sanarlo, necesito intervenir ese puesto de trabajo. Pero puede ser que el puesto de trabajo no esté enfermo y tenga un patológico. ¿Por qué? Porque la patología musculoesquelética es de origen multicausal y quizás hemos cometido otros errores en la incorporación de ese trabajador a ese puesto. Entonces, para mi empresa, para mi modelo de gestión es muy importante el nexo causal. ¿Fuimos nosotros o no fuimos? Dejo de lado los recargos de prestaciones médicas y todo eso, que evidentemente son elementos muy atractivos para poder iniciar un programa de este tipo. Nos vamos a ir un poco más al tema de nexo causal en esta parte. Terminamos antecedentes preliminares. Voy a mencionar algunos aspectos de la vigilancia médica, básicamente porque se diferencia lo que se hace en Italia y lo que nosotros enseñamos en toda Latinoamérica, que no es lo que hacemos en España. Porque los protocolos de vigilancia de la salud que tenemos para materia de trastornos musculoesqueléticos, los podemos discutir si queréis en la mesa. Entonces, ¿qué tenemos? Una empresa, si hay que hacer la identificación de peligros según este instrumento ISO, si no hay peligros, fin del proceso, difícil. Ayer yo tenía en clase al presidente de la Sociedad Salvadoreña de Medicina del Trabajo y él trabaja en una empresa textil. Todos sus puestos califican. Tiene 1.200 puestos en una planta en El Salvador, cerca de 800 puestos en una planta en Honduras. Todos califican aquí, todos van a entrar en el sí. Le di esa mala noticia ayer. ¿Está presente el peligro? Tengo que seguir con mi estimación de riesgos. La estimación de riesgo me va a ayudar a hacer este screening para no llevar, vamos a decirlo de forma coloquial, a perder tiempo en evaluaciones de riesgos que me van a dar que está controlado. Y esa es la gran ventaja de esta herramienta. Y voy a seguir mi ciclo de gestión cuando tenga un riesgo elevado según este screening o tenga un riesgo incierto. Evidentemente la prioridad la viene dando el nivel de riesgo. Y aquí voy a entrar en las evaluaciones analíticas. En el fondo, esta parte es del ISO TR 12295 y aquí tenemos nuestras normas UNE. Estas normas han sido traspuestas en todos estos países.
Nuevamente Colombia, felicitaciones Colombia, fue el primer país que traspuso estas normas como normas propias del país. Y han sido traspuestas en todos estos países que estáis viendo aquí, a modo de ejemplo, Costa Rica. Todas estas normas que estamos viendo son normas TICA, como lo decís vosotros, ¿cierto? De hecho, fueron los primeros en Centroamérica y le están siguiendo sus vecinos, casi vecinos, salvadoreños. Este es el organismo salvadoreño de normalización que ya traspuso todas las normas. En Salvador, desde hace casi 2 años, tienen la norma que no tenemos nosotros, de empuje y tracción. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Dado que el trabajador está expuesto al peligro, independientemente del nivel de riesgo, entra en el programa de vigilancia médica. Este programa de vigilancia médica tiene 3 etapas. Una es el cuestionario anamnésico, no vamos a entrar en él porque no es objeto de análisis. Dependiendo del resultado de este cuestionario anamnésico, que básicamente va a ir a buscar el umbral, por ejemplo, en temas de lumbago hay que ver un umbral para ver si la persona califica o no. En Colombia, por ejemplo, se usa mucho el cuestionario nórdico. El cuestionario nórdico tiene un gran problema que sobreestima la prevalencia. Todo el mundo ha tenido alguna vez un cuadro lumbago agudo y no siempre es laboral. Entonces aquí hay unos filtros. Después, en el caso que este trabajador dé negativo, pues perfecto, está completamente sano desde el punto de vista de la patología musculoesquelética. En el caso que no, vamos a pasar a una evaluación clínica funcional, evitando las técnicas instrumentales. Si el trabajador pues da negativo, sigue mi programa de vigilancia médica con una periodicidad diferente, porque ya tenía antecedentes en el cuestionario anamnésico. Si este trabajador da positivo, la propuesta es tú, médico del trabajo, envíalo al especialista para el diagnóstico diferencial. Puede ser que el especialista haga lo que tenga que hacer y diga, pues no hay nada, poco probable, o te diga, mira, hay realmente una patología. Esto, como mencioné anteriormente, fue desarrollado por la clínica El Laboro hace unos 20 años. Nosotros realizamos una validación de este procedimiento en toda Latinoamérica. Participaron cerca de 50 médicos de 14 países y tenemos una población de cerca de 500 trabajadores. Se hizo una validación inter e intra observadores y de una alta correlación. Ese trabajo va a ser publicado en los próximos meses, ya está aceptado por una revista. Lo digo para que entendáis esta herramienta, cómo ha ido evolucionando. Nace creo que a finales de los 80, ha ido evolucionando y hoy ya la hemos validado en Latinoamérica. Lo mismo, y ahora nos vamos a este enfoque preventivo, que en el fondo es conocer, tener el diagnóstico del puesto de trabajo a través de una herramienta que tiene validez epidemiológica, es decir, conocer el estado de salud del puesto y conocer el estado de salud del trabajador. Es lo que llamamos la visión de 360 grados. Vamos a jugar un poco con esto del nexo causal. Vemos a nuestra primera trabajadora, María, 45 años. ¿La conocéis? Le pregunto a los de Colombia que seguramente la conocen. Está movilizando un huevo de chocolate, no es un huevo avestruz, ¿vale? Por lo tanto es liviano. Lleva 2 meses en este puesto de trabajo. ¿Qué tocaría? La identificación de peligros. ¿Están presentes peligros? Sí, están presentes trabajo repetitivo de extremidad superior. Y habría que tener una evaluación de riesgos de ese puesto y esta trabajadora tendría que entrar en el programa de vigilancia médica. Si eso fuese así, hiciera la estimación de riesgos, me diría, no te preocupes, está controlado. Si os fijasteis, el tiempo de saturación, es decir, de trabajo real, era pequeño en relación al tiempo de espera. Y eso ya me está diciendo que la carga biomecánica en el aparato musculoesquelético debe ser baja, si solamente está expuesto a esa monotarea. Y vamos a introducirle a nuestro programa de vigilancia médica completamente sana desde el punto de vista musculoesquelético. La pregunta es,
¿Cómo va a evolucionar esto en el tiempo? Es evidente que, pues lo dejo también para el debate si queréis. Trabajador. Este es un vídeo de una empresa minera chilena. Ahí tenemos 2 trabajadores, pero vamos a ver a Juan, 45 años, lleva 1 año en este puesto de trabajo. Está puesto en peligro según la norma ISO, que es levantamiento manual de cargas, por lo cual califica nuevamente mi ciclo de gestión, pero esa placa pesa 40 kilos entre 2 personas, a esa frecuencia, con esa dosis acumulada en el día, el tiempo neto de trabajo, es decir, tu turno menos todas las pausas, la frecuencia minuto que tiene, etcétera, etcétera, el riesgo es elevado, con la estimación, con unas fichas que tiene este instrumento. Y nuestro amigo Juan está sano. ¿Qué podemos esperar que pase en el tiempo? Lo que deberíamos hacer es pasar a la evaluación analítica y comenzar el ciclo de gestión en el cual nos va a llevar a intervenir ese puesto de trabajo. Precisamente porque algo puede pasar aquí. De hecho, manipulan de 2 placas, por lo tanto son 80 kilos. Aquí tenemos a Enrico. Básicamente porque esta es la oficina de correos de Milán y seguramente es Enrico. Nuevamente tenemos un trabajador expuesto al peligro, de riesgo no sabemos, está expuesto al peligro, pues este trabajador entra en mi visión 360 grados y riesgo controlado. ¿Por qué? Porque esas cajas pesan muy poco, la frecuencia es muy baja y además trabaja solo 2 horas en ese puesto de trabajo. Después hace selección de cartas. Ese vídeo debe tener 15 años, 20, cuando nos mandamos cartas postales, esa época romántica. ¿Y cómo está el trabajador? Resulta que algo fue pasando y está patológico. Algo pasó aquí, el médico de la empresa lo derivó al especialista, el especialista dijo, mira, pasa esto, X. La pregunta, ¿qué pasó aquí? Creo que este es el último caso. Antonella, también italiana porque son 2 vídeos italianos. Claro, aquí ya se empieza a complicar el tema porque ya no es monotarea. ¿Qué es lo normal en las empresas? El multitarea. Es muy difícil que nosotros encontremos, por lo menos nosotros, a nosotros no nos llaman puestos monotareas, son multitareas con modelos expositivos que varían entre diario, semanal, mensual, anual, con modelos productivos que varían, con un lío. Estamos dando un paso dentro de esa complejidad, multitarea. Aquí tenemos unas condiciones de peligro, aquí tenemos otras, pues califica. Vamos a introducirla a nuestro sistema de gestión y bajo el análisis de estos instrumentos metodológicos que se han transformado en norma, hay una alta probabilidad de patología. Además, una ventaja de estos instrumentos es que me permiten el análisis multitarea. Y hay estudios que demuestran la relación entre el nivel de riesgo medido y el daño real. Hay una correlación. Por lo tanto, podemos hoy, no el año 97, cuando aparece la disposición legal en España, hacer este trabajo. De hecho, este es el curso que estaba dando ayer en El Salvador. El mismo. Lo digo para que veáis que un país tan lejano como El Salvador, quizás olvidado, pues está en esta línea. Ya están trabajando en esta línea. Sumé la cantidad de trabajadores, hay 14 empresas, o 15, 14 o 15, hay cerca de 30.000 trabajadores. Detrás de esos 14, 15 profesionales. En el sector maquila, que tiene una prevalencia e incidencia de patología musculoesquelética altísima, que la OMS hace más de 10 años levantó la mano ahí. Ya están en esta línea. Alta probabilidad de riesgo. Y en algún momento este trabajador es patológica. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo ha sido la dosis acumulada en el tiempo
en relación a este evento no deseado? ¿Qué le digo yo a un juez en un informe pericial? Este puesto de trabajo estaba enfermo. Este puesto de trabajo enfermó a la trabajadora, que en teoría entró sana. Yo como perito de ergonomía hablo de el puesto de trabajo. ¿Sano o enfermo? Así como lo aprendí en Milán. Clínica del laboro. ¿Por qué se llama clínica del laboro y no clínica del trabajador? Porque quien está enfermo es el trabajo. Y eso es lo que hacemos en ergonomía. Vamos a hacer el diagnóstico del puesto de trabajo, de la tarea. Y yo aquí al juez le diré que la exposición en el tiempo, la dosis acumulada, ha generado este problema. Porque tengo la evidencia científica del método que está al interior de la norma. Viene un nuevo ejercicio, que lo preparé a última hora. Criterios de nexo causal. Esto seguramente muchos de vosotros los conocéis. Y vamos a hacer un pequeño juego. Y ahí tenemos a Antonella, 39 años, que trabaja en ese puesto. Esta transparencia tiene un error porque la he cogido del curso nuestro, que la idea es que los participantes se den cuenta del error que es la latencia. Por lo tanto, no considerar la línea de latencia porque está errónea. La latencia empieza aquí. Año 89 se inició la exposición en este puesto. El año 99 tuvo un inicio de síntomas de hombro doloroso derecho. En el 2002 tuvo un agravamiento de sus síntomas y en el 2009 nuevamente cae esta trabajadora y se le diagnostica una periartritis calcificante de hombro. Pregunta: ¿somos responsables de la empresa? Claro, hasta hace poco, bueno, no tampoco, porque las normas que estoy hablando son todas desde el 2007 en adelante como normas UNE, por tanto no hace tan poco, pero desde hace poco yo no tenía ese instrumento para tener criterios para poder relacionarlos con los criterios de causalidad, topográfico, continuidad fenoménica, etc. Hoy en día lo tengo. Esto está hecho con el método OCRA, que tiene una validez epidemiológica, la que mostramos anteriormente, que es norma UNE. ¿Y qué veo yo acá? ¿Qué información tengo adicional que no tenía hasta 3 segundos atrás? Alta probabilidad de patología. Y voy a mirar, hay otro error aquí, está pensado en otro objetivo esto, cuidado con el valor final, aquí el participante tiene que encontrar el error que hay, no quiero entrar en eso, solo quiero que veáis que hay una alta probabilidad de patología. Por eso está en la categoría sobre rojo, que es lila, y curiosamente el hombro tiene una carga importante, casi máxima. Veamos un poco el vídeo. Y más o menos ya lo puedo entender, pero ahora lo he medido con instrumento que tiene validez epidemiológica. Seguramente yo ya lo había visto, sobre todo a gente que tiene experiencia en esto, pero ahora lo estoy midiendo con un instrumento que tiene validez, que está citado por mi legislación española. Nuevamente esto que ya lo comentamos, no voy a entrar aquí, pero yo podría hacer el cálculo, gracias a esta herramienta, de la probabilidad de patología. Y aquí hay yo, perito de ergonomía, diría que este puesto de trabajo fue el causante de la patología. El puesto de trabajo. Yo no niego la patología, evidentemente, sería absurdo. Niego la relación entre esta exposición, que en este caso sí la hay, y el daño ocurrido. Este sí que es el último, creo. Eva. Esta se llama Eva porque es de acá, es de Cataluña. 39 años, 5 años en el puesto. Este es un puesto que rediseñamos con este dispositivo neumático. Y en los últimos 6 meses... Perdonad, faltó una letra, realiza esta tarea en los primeros 10 minutos del turno solo los días lunes, porque el martes lo hace otra persona, el miércoles lo hace otra persona y así sucesivamente. Alguien organizó el trabajo. Cuando uno hace un estudio de ergonomía tiene que hacer un acucioso análisis de la organización del trabajo. Y aquí tengo nuevamente un multitarea, pero un multitarea con un modelo expositivo curioso, solo 10 minutos, solo los lunes. ¿Cuánto contribuye a la dosis acumulada? Ahí está la gran ventaja de poder medir esto con un instrumento. Nuevamente está el error de la latencia, está presente el peligro,
Vamos a hacer la evaluación de riesgos y la evaluación de riesgos en ese multitarea, en ese modelo expositivo me dice, aquí no hay problema. No hay problema. Y resulta que tengo a la trabajadora, no lo leí, 2014, síntomas en hombro derecho, y aquí tiene una tendinitis del tendón largo del bíceps. Y trabaja haciendo esto y esto. Ahora tengo esta herramienta. Y me dice, mira, el hombro cómo está. La carga mecánica en el hombro, bajo este instrumento, es tan baja que ni la puntúo. Y el riesgo está controlado. Pero está patológica. Es decir, el riesgo está controlado y la tenemos patológica. ¿Qué ha pasado aquí? Resumen, para no explayarme más, pues evidentemente hay que estudiar el caso y no veo ninguna relación hasta que en un momento aparece que esta trabajadora fue una competidora de voleibol durante un tiempo y ahora se dedica al voleibol amateur. ¿Qué vais a hacer? Conclusiones. Los pilares de un programa de prevención de los trastornos musculoesqueléticos. Estos son los dos pilares fundamentales. Hacer un diagnóstico del puesto de trabajo con herramientas adecuadas al avance científico-técnico de hoy y, por otro lado, un correcto programa de vigilancia médica específico en esta materia. Este es el programa que trabajamos nosotros, que está dando bastante éxito. Tenemos unos clientes en Ecuador que son 5 plantas avícolas, una planta de cerdo, una planta de pienso y una de palmitos. Ellos llevan ya 6 años, tenían un gran problema de patología musculoesquelética, estaban trayendo trabajadores de otras ciudades a esas plantas porque los trabajadores de ahí ya no querían trabajar y el problema seguía creciendo. Este enfoque, que ya lo llevan ellos de forma autónoma, le ha permitido controlar el problema. Lo cito para que veáis que es un ejemplo real, que está funcionando. La empresa se llama Pronaca y si a alguien le interesa el dato, pues encantado lo pongo en contacto con los responsables de este programa que valida un poco este modelo que he presentado. Van a seguir transformándose estas normas en muchos países, ojalá, va a ser herramientas de gran ayuda. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, como veréis, yo también hago multitarea. Ahora me toca la tarea de moderador. Me podéis calcular el riesgo si queréis aquí. No sé si a estas alturas de la extensa jornada que habéis tenido da para preguntas, pero tanto Estefano como yo estamos a vuestra disposición por si alguien quiere participar, hacer un comentario, una anécdota, un caso. Básicamente porque hoy en esta mesa hemos intentado hablar de casos reales. Sí, al final, tal como ha comentado Aquiles, la relevancia es aplicar este conocimiento. ¿Dónde está La relevancia es de la aplicación práctica de todo este conocimiento que tenemos y que seguimos desarrollando cada día. Y podemos decir también que cada caso que vamos analizando contribuye a profundizar nuestro conocimiento y por lo tanto seguimos analizando. Ya ha sido un éxito, creo, encontrar e identificar este territorio común, donde vamos aplicando una lógica común. Porque al final tenemos que destacar también un tema. Desde un punto de vista didáctico o práctico o técnico, puede ser muy cómodo evaluar un riesgo a la vez, pero un trabajador está normalmente expuesto a distintas situaciones de riesgo o agentes de riesgo. El trabajo por turno nocturno, el levantamiento de cargas, la exposición a agentes químicos, a ruido, a polvos. Por lo tanto, todo esto contribuye a destacar y a fomentar la percepción, la necesidad de un enfoque holístico. Es decir, tenemos que analizar el lugar de trabajo
en todos sus aspectos, identificando las distintas situaciones de riesgo que derivan de un peligro que hemos identificado de antemano y analizar en su conjunto todos estos elementos, cómo puedan contribuir, porque normalmente existe una sinergia y todo esto tiene que ser evaluado con muchísimo cuidado. Bien, si no hay preguntas, lo dejamos hasta aquí porque es una jornada larga y creo que ha sido suficiente por hoy. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos.